Es como cuando los sacerdotes ponían la cinta alrededor de los montones de cebada. Todos ellos eran marcados en ese momento, pero no resucitaron hasta el día de los primeros frutos, cuando el sacerdote iba allí y cortaba la cebada en público. Por eso dice que cuando él resucitó, ellos resucitaron y se le aparecieron a muchos en las calles de Jerusalén. Aquella cosecha de los primeros frutos fue pública y fue presenciada por el resto del pueblo en el mismo momento. Y en la mañana siguiente, cuando aún estaba oscuro, Miriam fue al sepulcro y el Mesías le dijo: no me toques. Todavía no he ascendido a mi Padre en los cielos. Él había estado en el corazón de la tierra. ¿Y dónde está el corazón de la tierra? En ese sarcófago de piedra, en esa tumba que está justo a la ladera del monte de Moriah, cerca del pico más alto del monte Moriah. De modo que él se encontró aislado, apartado durante 3 días y 3 noches, sin que nadie del exterior le tocase. Ahora se dispone a ofrecer la cosecha de los primeros frutos, para lo cual ascendió ante el trono del Padre, ofreciéndolos como la cosecha de los primeros frutos, y los dejó tras de sí. Eran los santos de los primeros frutos. Y esa es la imagen. Recuerde usted que en 1 Corintios capítulo 15 dice: todos resucitarán a su propio orden. Dice, el Mesías, las primicias, después de aquellos que pertenecen al Mesías, a su venida, y luego será el fin, cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y todo poder, y habrá destruido el postrer enemigo, que es la muerte. Esta es la resurrección final, que veremos cuando examinemos la fiesta solemne del Señor y veamos su aplicación allí. Pero como ven, cada una de estas fiestas en la primavera, el Mesías las ha cumplido hasta el día, la hora y en el momento exacto, en cada detalle, conforme a lo que se había ensayado. Ahora, lo que ha transcurrido este último año es que estuvimos en Tecoa para presenciar el momento en que por primera vez se ve una franja de la luna nueva para marcar el mes de Aviv, el comienzo del Día del Señor. Nos habían informado equivocadamente que nuestro buen amigo Joshua Cohen se había marchado del país. Joshua es un Cohenim, un sacerdote de Israel y un creyente en el Mesías. No podíamos entender por qué no estaba en Jerusalén si este mes era el tiempo correcto para la fiesta de Pesach. Habíamos visto cómo Dios había conseguido a lo largo de los años que nos reuniésemos con Joshua para celebrar determinados sucesos espirituales. Nos sentimos decepcionados cuando nos dijeron que se había ido de Jerusalén y que ya no se encontraba en Israel. Todos sentíamos que algo faltaba en nuestra experiencia en Israel, sin que estuviese presente. Un par de días después descubrimos que mientras nosotros estábamos en Tecoa anunciando el comienzo del Día del Señor, Joshua había estado esa noche en Jerusalén y había subido a la verja de seguridad que rodea el camino de la muralla. Había subido por el camino de la muralla de la ciudad de Jerusalén esa noche y había tocado el shofar. En ese momento ni siquiera sabía que era el primero de Aviv. Creía que había sucedido el mes anterior, pero se sintió obligado a subir por encima de la verja de seguridad para tocar el shofar sobre los muros de Jerusalén. Estoy convencido de que hizo lo que había de hacer, pues es Cohenim, el guardián, había tocado el shofar sobre la muralla de Jerusalén para anunciar. Ahora, lo que pasó es que justo antes de Pesach este año, es que me puse muy enfermo. Había sufrido un envenenamiento por alimentación, pero se suponía que yo debía conseguir todas las provisiones para la comida de Pesach porque Cohen tenía que trabajar durante el día de la preparación. Yo estaba tan enfermo que apenas pude levantarme de la cama hasta esa tarde. Alrededor de las 2 de la tarde fui apresuradamente al centro de la ciudad, pero estaba todo cerrado porque era el día 6 para prepararse para el sábado semanal. De modo que regresé sintiendo como que realmente hubiese fallado miserablemente. Fue una terrible decepción para mí porque había decepcionado a todo el mundo. No había conseguido el pan sin levadura ni varias cosas que se necesitaban para la comida de Pesach. Pero al caminar de vuelta y entrar por la puerta de Jerusalén, Cohen tropezó conmigo llevando varias bolsas en sus brazos. Había salido temprano del trabajo y él mismo había comprado todas las cosas, aunque no sabía que yo estaba enfermo y no había podido hacer la compra, y nos dirigimos al lugar donde íbamos a preparar la comida de Pascua.
Cohen tuvo que hacer otro recado en el mercado de la ciudad antigua. Estando allí en ese mercado, estaba allí en el barrio árabe cuando se sentó a descansar. Estaba cansado por todas las compras que había estado haciendo. Se sentó en un lugar que se conoce como la séptima estación de la cruz. Ahora sé, y ustedes también lo saben, que las estaciones de la cruz y la vía dolorosa son una ficción moderna. Las calles por las cuales caminó el Señor se encuentran a unos 30 pies por debajo de las calles actuales. Pero en este lugar donde hay un banco de piedra en el que Cohen se detuvo a descansar, según la tradición es el lugar en que el Señor cayó bajo el peso de la cruz. Mientras Cohen estaba allí sentado descansando, vinieron niños por la calle trayendo con ellos a un cordero macho de 1 año para llevarlo al mercado a que lo matasen. Pero al tirar del cordero se resistió porque no quería ir. Cuando están justo delante de Cohen, las patas del cordero se comban y cae al suelo. Y los niños intentan levantarlo, pero no consiguen que el cordero se ponga en pie. De modo que le dijeron a Cohen, ¿nos ayudas? ¿Puedes llevar el cordero al mercado para que lo maten? Y él les contestó, no voy a hacerlo. Nos estamos preparando para la Pesach. Pero mientras estaba sentado pensó, no, esta experiencia es para mí. Se supone que debo hacer esto. Cohen se acercó, agarró por debajo del cordero y lo cogió en sus brazos, y tan pronto lo cogió en sus brazos, el cordero apoyó su cabeza sobre el pecho de Cohen y lo llevó al matadero. Cohen regresó del mercado y entró en la cocina donde yo estaba preparando el haroshet y algunas otras cosas para Pesach. Al entrar por la puerta, el aroma invadió el cuarto. Entonces me explicó lo que había pasado con el cordero. Cuando me contó el incidente, le dije, esta es la hora misma en que los corderos de Pascua los llevaban al monte del templo para el sacrificio. Ese es el día 14, es el día de la preparación. Justo cuando él estaba llevando el cordero al matadero, era el momento en que los corderos de Pascua estaban siendo sacrificados en lo alto del monte del templo hace justo 2000 años atrás. Entonces Joshua se fue para ducharse y cuando regresó tenía una paloma blanca en una jaula. El niño del vecino, cuyo apellido era Menorá, la luz, el candelero de 7 brazos, acababa de coger esta paloma blanca que era perfecta en las calles de Jerusalén. Había estado paseando llevando la mano una flecha no afilada. Esta perfecta paloma blanca estaba ocupada comiendo semillas en la calle, de modo que el niño la agarró metiendo la flecha en sus alas. Decidimos comprar la paloma por el precio de la redención. El precio de la libertad son 50 checos. A pesar de que el niño quería 40 checos, le dimos 50 checos por ella. A la paloma le pusimos por nombre Elías y esa noche pasó Pesach con nosotros. Entonces, justo cuando se supone que Elías debe llegar, a la medianoche descendimos por la muralla del oeste para poner en libertad a la paloma, pero la paloma no volaba. Bajo la luna llena de Pesach, se fue de nuestras manos, descendió y se encaramó en una de las mesas del rollo de la Torá, pasando toda la noche delante de la muralla. También llevamos con nosotros la copa de Elías a la muralla, puesto que Elías no se presentó en el apartamento, pensamos de descender a la muralla, y como es natural, esos son ensayos divertidos, porque no estamos realmente esperando que aparezca Elías, debido a que eso es algo que aún pertenece a un tiempo futuro, un futuro cercano. Espero con todo y con eso a un tiempo en el futuro, al examinar las fiestas solemnes del Señor, veremos de que la manera en que encajan todas estas cosas. De modo que hay cosas que suceden en la tierra de Jerusalén, como dice el Malach, el ángel va delante de nosotros a preparar el camino para la fiesta. Yo encuentro que esa es una realidad cada año cuando voy a la fiesta en otoño, a la fiesta de Sukkot y a la fiesta de la primavera, a regresar para la fiesta de Pesach. Vemos que todos los años se producen sucesos milagrosos que nos ayudan, dándonos más enseñanzas. Al estudiar la fiesta del otoño, veremos algunos de los sucesos que tuvieron lugar durante nuestro tiempo con los samaritanos durante la fiesta de los tabernáculos, que, de nuevo, nos permitieron entender más sobre las escrituras del Nuevo Testamento y de arqueología viva, que es